finales de los años 70, El Salvador vivía una de las etapas más convulsas de su historia. La represión militar, las protestas sociales y el auge de los movimientos revolucionarios pusieron a los líderes universitarios en la primera línea del conflicto. En ese escenario emergió la figura de Félix Antonio Ulloa, rector de la Universidad de El Salvador, un académico brillante y comprometido, cuya vida terminó bajo el fuego de las armas de los escuadrones de la muerte. Ya estaba en la mira, ya era un blanco visible a quien había que destruir para los intereses de la derecha, y él pues en ese contexto sabía los riesgos porque los discutíamos, platicábamos, y él nos comentaba de que realmente era difícil. Yo me recuerdo que a mi casa llegaban casi a diario las llamadas del Escuadrón de la Muerte, de la Unión Guerrera Blanca, de la Mano Blanca. Nos metían las listas de los que estaban para ser ajusticiados por ellos, ¿verdad? Tanto en la casa como en la rectoría le aparecían pues las listas. El que empezaba la lista era Monseñor Romero casi siempre. Él estaba entre los 2, 3 primeros lugares, ¿verdad?, dependiendo quién hacía la lista, y entonces él sí tenía claro de que era un cargo de alto riesgo. Félix Ulloa nació en Chinameca, departamento de San Miguel, el 7 de septiembre de 1929. Desde muy temprana edad, demostró su amor por la lectura y el estudio, pero esto significaba trabajar en cortas de café durante las vacaciones para poder comprar sus útiles y su uniforme, y de esa manera asistir a la escuela. Cuando él tiene 16 años, que se gradúa de sexto grado, antes sexto grado pues era algo muy bueno, y lo nombran director de la escuela del Cantón El Llanito, jurisdicción de Chinameca. Y luego pues él, con sus ansias de seguir estudiando, saca el plan básico en la nocturna, ¿verdad? Y sigue motivado a seguir estudiando, y luego pues con 9º grado comienza a estudiar para profesor. Ya una vez que terminaron el plan básico, que se llamaba antes, comienza a estudiar en la escuela normal que había en Chinameca. Nosotros bien contentos porque ya teníamos profesor, ¿verdad? Pero sí nos tenía bien a raya, porque además de que él tenía sus libros y todo para enseñar, a ellos les mandaban unos folletos por correspondencia para ascender a la clase B. Imagínense, ellos empezaron de clase C, de sexto grado. Entonces, para ascender a la clase D, les mandaban unos folletos, y por medio de esos folletos, ellos pues se iban preparando. Y de esos folletos sacaba también algo para enseñarnos a nosotros. Era una cosa bien fuerte, pues, porque era para ellos, no era para nosotros, para los de sexto grado, pero él quería que nosotros fuéramos bien preparados, ¿verdad? Tal que cuando nos examinamos el fin de año ya que íbamos a salir de sexto grado, se examinó el grupo escolar Alberto Sánchez, la escuela de Nueva Lupe y la Julián Aparicio, que era donde él estaba, ¿verdad? Y estábamos nosotros. Y nosotros salimos con el primer puesto. Siempre fue en el costado, educado, bien respetuoso. Tenía muchas amistades, en el barrio lo querían bastante. Se dio a conocer bien y muy amable. Su deseo de seguir progresando y de seguir estudiando se vio frenado cuando no pudo entrar a la universidad, ya que requería ser bachiller y no admitían profesores. Con mucho esfuerzo, viaja a Costa Rica para graduarse del Colegio Omar Dengo, y de esa manera regresa al país y accede a estudios universitarios en la Universidad de El Salvador. La física y la matemática era su gran pasión, y entonces estudió ingeniería industrial en la Universidad de El Salvador. Y luego, pues como era un estudiante sobresaliente, le dan una beca para el Tecnológico de Georgia, en donde saca estudios de nivel superior, y luego pues también sobresale en Estados Unidos al grado que lo contrata la UNESCO. Él se viene trabajando para la UNESCO y forma la Escuela de Ingeniería Industrial ya aquí en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura,
y pues en 1972 es electo decano de dicha facultad. Su conciencia social y su preferencia por los pobres surge de su padre, quien era un juez que había defendido a unos campesinos ante unos terratenientes, y que esto le significó el encarcelamiento en San Salvador y su asesinato a causa de un envenenamiento. Entonces creo que todo eso le vino afectando a él y generándole conciencia social, al grado que pues cuando llega a la universidad empieza a desarrollarse más políticamente, y siempre fue un hombre de izquierda. En política participó cuando iba a la planilla del MNR para la alcaldía de San Salvador, encabezada por el doctor Melitón Barba. Él fue también fundador del MNR, ¿verdad? Y pues estuvo con actividades políticas desde entonces con la izquierda. Luego, cuando era propuesto para rector, pues nos comentaba la rectora de que había sido una aprobación por unanimidad y ratificación por la AGU y el Consejo Superior Universitario, pues lo apoyaron los grandes sectores de la universidad, ¿verdad? El sector docente, el sector estudiantil y los sindicatos de la universidad. Entonces fue por una mayoría muy buena, y entonces contaba pues con el apoyo real de la comunidad universitaria. Y nosotros teníamos un colectivo, formábamos parte de ese colectivo, Félix Ulloa, el secretario general de la UES, Ricardo Calderón, y yo. Y ahí había discusiones y se conducía, digamos, con de esa manera la universidad. Yo creo que de las cosas buenas que hicimos, bueno, Félix tenía toda una trayectoria de entrega a la democracia. Él era integrante del Movimiento Nacional Revolucionario, tenía ideas democráticas bastante fuertes, sensibles, y bueno, se aglutina con nosotros. Desde luego que nosotros negábamos toda relación política en ese periodo, ¿no? Periodo de la dictadura militar, en donde te identificaban que tenías alguna relación con las organizaciones que estaban en la lucha, pues simplemente estabas ya fuera te secuestraban o te mataban. 1980 fue un año terrible para El Salvador. El asesinato de Monseñor Romero, la masacre del Zumpul, la masacre de San Francisco Guajoyo, las masacres del El Carrizal, los Duboncitos y el Tamarindo, entre otras. La Comisión de la Verdad recibió en forma directa denuncias sobre 2.597 víctimas de graves hechos de violencia ocurridos durante 1980. Esto sumado a la represión y a la inminencia de la guerra civil. En medio de esa violencia, Félix Ulloa estaba cada vez más expuesto. Se arrecia la represión, nos dejaban radiopatrullas enfrente de la casa, en la noche ponían tanquetas, un día inclusive pusieron el tanque Sherman enfrente, disparaban a la UES con .50 desde la casa, teníamos una oreja para cada uno, ya hasta los conocíamos. Yo cuando salía le decía, vámonos, ya te toca seguirme. Entonces no dormíamos en la casa, cada día era un problema pensar, ¿y ahora a dónde me quedo? ¿A quién molesto? Ahí nos dimos cuenta quiénes eran los amigos, de verdad. Y yo todavía se los agradezco a los que nos dieron cobijo, ¿verdad?, en esos días tan tremendos. Y a él, pues, menos, que se quedaba en la casa, y yo andaba muy cerca de él por cuestiones de seguridad, y resulta de que, bueno, cuando se tomaban la universidad, a él le tocaron 5 cierres, pues había que sacarlo en el baúl del carro. Las conferencias se daban pecho a tierra porque las balaceras quebraban los vidrios de la rectoría, los francotiradores los multifamiliares del San Carlos atacando. Entonces sí, eran unos días aciagos que no son fáciles para nadie. El 28 de octubre de 1980, cuando se preparaba para viajar a Ginebra, Suiza, Félix Ulloa fue atacado por un escuadrón de la muerte a pocos metros de la Universidad de El Salvador. Herido de gravedad, falleció al día siguiente en la Policlínica salvadoreña.
El ministro de Defensa de El Salvador en 1980 era el general José Guillermo García. Bajo su mando, se documentaron aproximadamente 41 masacres perpetradas por las Fuerzas Armadas de El Salvador, según organizaciones de derechos humanos. No es tan fácil, ya verse que uno dice, hey, te vamos a matar, aquí estás, no te zafás. Por eso a él no le gustaba andar guardaespaldas ni motorista, porque decía, bueno, si me van a matar, que me maten a mí solo, pues ¿para qué voy a exponer a otras personas? Por eso el día del atentado contra él, tú vas a ver en las fotos el parecido que tenían ambos, el mismo peinado, las mismas entradas, ¿verdad? Y él todavía le dijo cuando llegó a la casa, no hombre, Francisco, le dijo, yo voy a manejar. No, le dijo yo, este es mi trabajo. Y solo a buscar la muerte, ¿verdad? Porque al quien le concentraron el fuego fue al motorista, porque la información que ellos tenían era de que el que manejaba era mi padre. Y él le había regalado unos lentes igualitos a los de él, a don Francisco, porque él le dijo, mira, te voy a dar esto para que me veas mejor. Y se parecían bastante. Entonces a él sí, el fuego concentrado fue para donde estaba el motorista. Y ya cuando se acercaron vieron de que no era él, ahí fue cuando ya se retiraron y solo pusieron el cerco y no dejaban entrar a los cuerpos de socorro para ayudarlos. Y unos compañeros que estaban en comandos de salvamento en Cruz Verde lograron colarse y ellos son los primeros en llegar a auxiliarlo y lo trasladan a la policlínica salvadoreña. En la policlínica se negaron a atenderlo de inmediato, pues nadie se hacía cargo de los gastos que significaría su atención médica, sino hasta que unos padres jesuitas del externado San José se hicieron responsables de los gastos. Fue intervenido quirúrgicamente y a eso de la 1 a 2 de la tarde aparece un convoy de la Guardia Nacional que entra hasta la unidad de cuidados intensivos donde él estaba y llegan y un sargento se acercó a la cama a tomarle el pulso, listo, se salió y a nosotros nos dijo, aquí venimos para que no le vuelva a ocurrir lo mismo de la mañana, nos manda el presidente Duarte, punto. Y a los periodistas, bueno, había uno de la Sonora que le quebraron la grabadorita que andaba y así, muy represivo, ¿verdad? Y tomaron posiciones y ahí se quedaron, hasta que se murió al día siguiente, en la madrugada, mi padre. Hasta entonces, pues se fueron. Pues hasta este momento yo creo que la gente todavía tiene miedo de hablar y solo una persona se comunicó con nosotros que no se quiso identificar y dijo que él iba en el autobús cuando vio que en el instante de la balacera y que solo vio que se acercaron al carro, empezaron a disparar y él se agachó en el bus y el bus siguió, ¿verdad? Ese es todo lo que tenemos así de alguien que dijo yo vi. La entrega por la lucha social y la capacidad intelectual de Félix Ulloa no pasó desapercibida por la academia a nivel internacional. Fue electo vicepresidente de la Asociación Internacional de Universidades y también presidente del Servicio Universitario Mundial. También fue galardonado con un premio alternativo de la paz que otorga Alemania, y por estas razones, sus palabras tenían más relevancia y más peso fuera de las fronteras salvadoreñas. Claro, eso tenía una repercusión interna, ¿verdad?, en que lo puso más en la mira todavía, que de la gente peligrosa. Acordate que en esos días pensar, bueno, todavía, ¿verdad?, pensar es un delito, ¿verdad? Ya eso es ser uno subversivo. A pesar de su trascendencia internacional, el asesinato de Félix Ulloa nunca fue investigado en El Salvador. Hoy, 45 años después, el caso sigue en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bien, hace ¿cuántos años? Unos 5 años, ¿verdad?, que se hizo un equipo de fiscalía para los crímenes de lesa humanidad que se dieron durante la guerra. Nos llamaron, fuimos y nos dijeron que estaban para servirnos, para acelerar esos procesos. Fue una sola reunión, nunca más, y hasta ahorita seguimos en total impunidad. Cuando la universidad fue para pedir que abrieran los archivos militares, pues tampoco hubo espacio para acceder a ellos y pues creemos de que
mientras no cambien muchas cosas, no vamos a obtener justicia. Y cuando vimos de que eso no caminaba, entonces nos fuimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que revisaran el caso y pudiera pasar a la Corte, ¿verdad? A la Corte Interamericana, para que pues instancias superiores y internacionales puedan realmente llevar a cabo un juicio justo, ¿verdad? Y esperamos pues que sea condenatorio para los que hicieron el hecho. Félix Antonio Ulloa es recordado como el único rector mártir de una universidad nacional en el mundo, un intelectual brillante, comprometido con la justicia social y con la universidad pública. Su historia es la de una generación que soñó con un país distinto y pagó con su vida por ese sueño.